Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Dice que y Moisés subió. 21. Dice: y Jehová dijo a Moisés: desciende, ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Cierre sus ojos. Padre, Espíritu Santo de Dios, sea usted el que fluya en cada corazón, Señor. Esta palabra, Señor, quizás no agradable, quizás útil para nuestras vidas, para poder seguir adelante. Yo le pido que usted bendiga su palabra, Padre, que nos hable a nuestros corazones, que no sea una palabra más, Señor, en nuestras vidas, sino que usted empiece, Señor, a germinar esa palabra en nuestros corazones y que empiece, Señor, a dar fruto en nuestras vidas. Padre, bendiga su palabra en el nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia dice: amén. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque Él merece la honra y la gloria. Puede sentarse. Cuando estudiaba esta palabra, hermanos, Dios me mostró muchas cosas. El mundo en la actualidad, afuera, donde quiera, el pecado está hasta en la puerta de nuestra casa. El Señor me hacía mirar varias cosas, y ahorita el Espíritu Santo empezaba a mostrar que nosotros tenemos un Dios de lo imposible, y que todo alcoholismo, toda drogadicción, toda adicción a la pornografía, toda adicción al pecado, desde lo más chico hasta lo más grande, como usted lo ponga en categorías, tiene que ser fuera, echado fuera en el nombre de Jesús. Pero ¿de dónde, hermanos? De nuestras vidas. Leíamos la palabra de Dios, y esto quizás es una palabra que usted ya conoce. Cuando Dios miró la aflicción del pueblo de Israel, Él envió a alguien, Él escogió a alguien, y escogió a Moisés para ir a sacar al pueblo de Dios de Egipto, de la esclavitud que había. Dice aquí en el capítulo 19, dice que en el mes, capítulo 19, versículo 1, dice que en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Que habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí, y dice que acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante de ese monte Sinaí. Ese monte Sinaí
ya era conocido por el guiador del pueblo de Dios. Ya era conocido para Moisés. Él sabía que ese lugar era santo. El Señor quería sacar a su pueblo para llevarlo a un lugar donde dice, parece que el capítulo 5, versículo 1 dice, le dijo Dios a Moisés: ve, dile al faraón que deje ir a mi pueblo, porque que me haga fiesta allá en el desierto. Yo me imagino que aquí era me imagino, y puede ser una de las primeras presentación que iba a tener Dios con su pueblo. Imagínese el pueblo venir todo cansado, fatigado y todo quejudo por el agua, por el hambre, ¿verdad? Que se quejaban con Moisés de que mejor me hubieras dejado en Egipto a morir por allá. Y hoy en la actualidad muchos nos quejamos. Cuando el Señor nos saca, nos rescata, empezamos a quejarnos a veces. ¿Por qué nos falta aquello? ¿Por qué nos enfermamos? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me falta aquello? ¿Por qué no tengo aquello? Y nos metemos en la esclavitud del trabajo. Dice que el pueblo de Dios llegó ahí a través, ¿verdad?, guiado por Moisés. Dice en el 19:3, dice que Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob, anunciarás a los hijos de Israel. Y aquí Dios le estaba diciendo que llevara un mensaje. Y yo el mensaje le titulé: un mensaje de Dios para ustedes, para mí. Un mensaje de Dios para su pueblo de Israel. Y vamos a ver qué mensaje Dios quería exactamente con el pueblo de Israel. Y vamos a hacer una comparación de lo que Jesucristo vino a morir por nosotros y qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dice, el Señor le empieza a decir, dice en el versículo 4, dice: diles al pueblo de Israel: ¿vistes lo que yo hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí? Dios le está diciendo a Moisés: ve y dile al pueblo cómo yo los saqué como si fuera con alas de águila para traerlos a mí. Dios está hablando. Imagínense ese amor inmenso de Dios sobre su pueblo. Traerlos, sacarlos de la esclavitud, que estuvieron por más de 400 años en esclavitud. Y aquí el pueblo era la oportunidad apenas que se iba a presentar delante de Dios. Después de tener tantos años de esclavitud, de pasar más de 3 meses, ¿verdad?, caminando por el desierto hasta llegar a las faldas de ese monte Sinaí. Refidim traté de buscarlo en la geografía, ¿verdad?, pero no da un lugar exacto, pero me imagino que estaba muy cerca, porque dice que llegaron el mismo día cuando salieron de Refidim. Dios quería tener un encuentro con su pueblo, pero Él estaba requiriendo algo de su pueblo. Él quería algo y les dijo: primero hazles saber cómo yo soy amoroso con ustedes. Diles cómo yo los traje de allá y los traje hacia mí. Es como si los hubiera levantado como alas de águila para traerlos ahí. Eso quiere decir que no hubo sufrimiento a comparación de lo que Dios dice. ¿Viste cómo hice con los egipcios cuando esas personas querían matarlos, querían regresarlos para atrás a la esclavitud otra vez? Dice: ahora pues diréis: oído a mi voz. Ahora pues sí diréis: oído a mi voz y guardaréis mi pacto. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra.
¿De quién es la tierra, hermanos? Es de Dios. ¿Dónde habitamos nosotros? En la tierra. ¿Quién es nuestro Dios? Jehová de los ejércitos, un Dios poderoso, un Dios imposible, que para lo que usted es imposible, para Dios es todo posible. Yo todavía me regocijo al alcanzar a leer esas letras cuando no las podía alcanzar a leer. Si Dios es un Dios poderoso, ¿por qué a veces nos quejamos de Dios? Pero hay algo más que Dios quiere de ti, quiere de mí. Y fue algo que cuando el Señor me mostró. Sí, queremos alcanzar a todos los de afuera, pero tenemos que trabajar en nuestra actitud. Tenemos que alcanzar a aquellos de afuera, pero tenemos que ser amorosos, tenemos que reflejar el amor de Cristo Jesús. Tenemos que hacer un cambio en nosotros primero. El Señor los amaba tanto a este pueblo, y yo quiero decirle que también lo ama a usted. También me ama a mí. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Gente santa. ¿Qué quiere decir santa, hermanos? Mire, en el principio, cuando yo empecé a crecer y tener más conocimiento del evangelio, cuando decían gente santa, seamos santos, y dije: ay, Señor, pues yo me imaginaba unos angelitos con alas, ¿verdad? Y diciendo: pues no vamos a cometer pecado, no vamos a hablar malas palabras y nos vamos a portar muy bien. Así me imaginaba una gente santa. Pero ¿sabe, hermanos? Santificarnos, ser santos, quiere decir apartados del pecado. Apartarnos de todo pecado. Ponga usted la categoría desde mentiras hasta fornicación o lo que usted quiera, matar o lo que usted quiera. Dios quiere que seamos santos. Dios quería que su pueblo fuera una ciudad santa, pero apartarse del pecado. Eso es lo que quiere decir. El significado principal, ¿verdad?, de santificar en la Biblia es apartarse o consagrarse a alguna cosa, propósito, obra especial. Dice que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se emplea con frecuencia varias formas en esta palabra, hermanos. En casi todos los casos, ¿verdad?, el significado de la frase no cambiaría si la palabra santificar fuera sustituida por la palabra separar o apartar. Pero Dios aparta, o sea, Dios santifica a su pueblo para un propósito santo. Así que el significado de santificar incluye también la pureza, la santidad, la consagración a Dios. Que Dios quería que su pueblo fuera santo. Imagínense ellos de dónde venían. De un lugar de esclavitud de Egipto, donde había toda clase de dioses. Había toda clase de idolatría. Entonces, por eso el Señor quería tener un encuentro con ellos. Pero antes de eso, ¿verdad?, Él les dijo: vosotros seréis mi reino, un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás al pueblo de Israel. Dice que entonces Jehová dijo a Moisés, dice: he aquí, yo vengo a ti en una nube espesa. Estamos en el 9, mi hijo. ¿Cómo iba a venir el Señor? Yo decía: ¿por qué en una nube espesa si la gente va a estar santificada? Cuando dice Hebreos, ¿verdad?, parece que es capítulo 9, dice que sin santidad nadie verá al Señor.
Entonces yo dije, si se van a santificar, ¿por qué el Señor viene en una nube espesa? Sabes que Dios conoce el corazón de cada uno. Aunque hacían ritos de purificación, Dios sabía a cada hijo de su pueblo. Acuérdense que eran duros de cerviz, duros de cabeza, y a veces venían con Moisés. Si no lo mataron a Moisés fue porque Dios estaba con Moisés. Se quejaron del agua, se quejaron del maná, se quejaron que tenían hambre, ¿verdad? Tantas quejas, el agua amarga que encontraron, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabes qué? Ve a la roca, a esa roca, y ahí los vas a saciar de agua. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué, Señor, venías en una nube espesa? Pero el Señor conocía, hermanos, como nos conoce a nosotros. Dice que para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Eso quiere decir que no le estaban creyendo. Todas las quejas que venían contra Moisés era porque no le creían. En cada situación, en cada aflicción se quejaban de Moisés. Y nosotros en cada situación, en cada aflicción, nos empezamos a quejar. Por eso el Señor le dijo, Dios conocía el corazón de cada persona, de su pueblo. Lo conocía especialmente bien, como la palma de sus manos, como te conoce a ti y como me conoce a mí. Dice que Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Dice, y Jehová en el 10 dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos. ¿Cuándo, hermanos? Hoy y mañana. Nosotros debemos empezar a santificarnos, apartarnos del pecado hoy, empezando hoy. Y el día de mañana, y empezando el día de mañana, vamos a decir hoy y el día de mañana. Si nosotros mantenemos eso, nosotros, el Señor tiene grandes cosas para ti, para aquel que está dispuesto a poder obedecer, a poder apartarse. Porque una vez que usted se aparta, usted ha apartado, el Señor lo empieza a utilizar. Dios lo empieza a utilizar. Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. Se instruyó al pueblo, hermanos, sobre cómo prepararse para la visita de Dios, de un Dios viviente. Y le dijo, santifícalos. Debían consagrarse, es decir, realizar los ritos de purificación que ellos tenían en esa época. Realizar esos ritos de purificación, hermanos, que los capacitaría ceremonialmente para un encuentro con Dios. Cuando nosotros nos empezamos a preparar, yo me imagino, ¿verdad? Que muchos a lo mejor estaban ansiosos de conocer a Dios. Voy a abrir mi pensamiento, lo que yo pensaba, hermanos. Esta gente de Dios, el pueblo de Dios, yo pienso que algunos tenían miedo. Otros estaban ansiosos por querer ver cómo era ese Dios poderoso. Aunque Dios se manifestaba de mil maneras con ellos, hermanos, ellos no alcanzaban, ellos no tenían la magnitud de ver el poder de Dios. La columna de fuego de noche, esa nube que le rodeaba para cubrir el sol, y no podían alcanzar el poder de Dios. Quizás muchos de nosotros a veces decíamos, yo decía antes, si yo hubiera estado allá y yo hubiera visto eso, no hubiera sido maravilloso. Pero saben, eso es mentira. Porque ahora tenemos a Cristo Jesús que murió por nosotros. El amor de Dios fue tan grande que dio a su Hijo. Y nosotros todavía no lo alcanzamos a comprender. Y nos quedamos ahí como que, ¿ahora qué? Pero ¿sabes por qué?
Porque no le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe. Un instrumento, si no está enchufado, no funciona. Si usted va a planchar y está desconectado, no le va a quitar las arrugas. Si nosotros como cristianos no estamos conectados con Dios, no vamos a funcionar, hermanos. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios. Dios quería santificarlos porque quería estar con su pueblo. Y Dios a veces quiere estar con nosotros, tener esa comunión con nosotros, pero nosotros no nos dejamos. Nosotros a veces no queremos. Nosotros a veces estamos ocupados. Es que trabajo mucho. Es que trabajo desde las 6 hasta las 6. Llego cansado y de aquí a que me bañe, ceno y me duermo. Y el tiempo con Dios. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere que seas apartado del pecado. Pero lo más importante, el mensaje que Dios quería, hermanos, a su pueblo, es de que fueran santificados hoy y mañana. Dice, y laven sus vestidos. El 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí, y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que le tocare el monte, de seguro morirá. ¿Se da cuenta de esto, hermano? Si alguno tocare el monte donde Moisés marcó un límite, porque la presencia de Dios iba a bajar. Y dice que iba a venir ¿cómo? En una nube. Imagínese el poder de Dios todavía para proteger a sus hijos. Él no quería que murieran todos. Fíjese, dice que descendió Moisés al monte, al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Hicieron sus ritos para poder recibir al Dios poderoso. Y dijo el pueblo, estad preparados para el tercer día. Y sabes, y no toquéis mujer. Dije, ay, ¿qué pasó ahí? Dios todavía los quería más santos. Dios no quería que tocaran nada, es más, ni a su mujer. Yo imagino que verdad que hasta se apartaron, verdad, pues tú vete para allá o yo acá, porque ahí viene el Señor y no queremos tener más tiempo. Empecé a reírme aquí de lo que Dios, verdad, pero sabe en el buen sentido. Porque no solamente los ritos purificados que se hacían en ese tiempo para ser purificados, sino que también dice, y dijo al pueblo, está preparados para el tercer día, no toquen mujer. Dice que aconteció al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, hermanos, y espesa nube sobre el monte. Dice, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Eso quiere decir que aún no estaban preparados, porque el pueblo se estremeció. Y saben, hermano, cuando la presencia de Dios baja, nosotros nos empezamos a humillar y el pueblo se estremece. Y Moisés sacó al campamento, ¿verdad?, al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte, porque ese era el mandato de Dios sobre el pueblo. No lleguen y no toquen, porque si no van a morir. ¿Pero por qué, hermanos? Aunque ellos sí hayan sido santificados, muchas de las veces las personas somos necias, no queremos santificarnos.
No queremos apartarnos del mal. No queremos dejar de hacer el pecado. Dios quiere que te apartes. Dice que todo el monte Sinaí humeaba, hermanos. Imagínense esa escena donde el monte pareciese ser que se está quemando. Porque Jehová había descendido sobre él en fuego, hermanos. Yo hubiera estado asustado, hermanos. Yo hubiera estado asustado, la verdad. Yo me imaginaba esa escena, ¿verdad? Donde Dios empezó a bajar y el monte Sinaí humeaba. No era un montecito, hermanos, era un monte grande. Imagínense esa escena cuando ¿verdad? En los fuegos de California que se dan, ¿verdad? Imagínense esa humadera que toda la gente huye para no ser quemado. Imagínense esa escena. Dice que porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno. Eso quiere decir que era intensa ese humo que estaba saliendo del monte Sinaí. Dice que todo el monte se estremecía en gran manera. Yo me imagino un terremoto, hermano, que yo nunca lo he sentido, ¿verdad? Pero ni quiero sentirlo, ¿verdad? Pero me imagino que ese monte se estremecía en gran manera. ¿Por qué? Porque estaba el poder de Dios. ¿Se da cuenta de la magnitud del poder de Dios? Dice que el 20 descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. Y Moisés subió. Ordena al pueblo que no traspase los límites para Jehová, porque caerá multitud en ellos. Y también se santifiquen los sacerdotes que se acerquen a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Dios estaba siendo muy claro, hermanos, con el pueblo de Israel. Hasta los sacerdotes les dijo que tenían que purificarse. Y ellos también tenían que mantener un límite también. Porque Dios no quería hacerles daño. Los estragos que hace un huracán, un terremoto, hermanos, son fatales, son dañinos. Mucha gente sufre, mucha gente se queda sin hogar, mucha gente muere. Y Dios lo que no quería era hacer estragos en su pueblo. Por eso Él fue claro, dando un mensaje de Dios para sus hijos. Por eso Él no quería hacer estragos. Dice que Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Santifícalo una vez más, aunque el pueblo ya era santo. Porque recordamos, ¿verdad? En Éxodo 3:5, cuando tuvo el primer encuentro Moisés con Dios, cuando la zarza ardía y no se consumía, ¿verdad? Dios le dijo: hey, quita tus sandalias, porque este lugar es santo. Y Dios les estaba diciendo: señala límites al monte y santifícalo una vez más. Ese monte ya era santo, hermanos, pero Dios le estaba recordando una vez más a Moisés que lo santificara también. Y Jehová le dijo: ve, desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago también. Se lo recalcó a los sacerdotes de Dios, aquellos que ministraban al pueblo. Y también le dijo al pueblo que Dios no quería hacer estragos, no quería hacer daño con sus hijos. Y a veces la gente dice que Dios no es bueno, que Dios, ¿por qué permite la maldad? ¿Sabes por qué? Porque Dios es un caballero.
Dios, Jesús es un caballero y Él te permite que tú hagas las cosas que tú quieres, porque tu decisión está en que tú quieras hacer lo bueno o querer hacer lo malo. Dice, hermanos, el 24 dice que Jehová le dijo: ve y desciende y subirás tú y Aarón. ¿Por qué él y Aarón, hermanos? Acuérdense, hermanos, que el significado de la palabra santificar es apartarse del mal, es consagrarse a Dios. Por ejemplo, consagrarse: y bendijo a Dios al séptimo día y lo santificó, que está en Génesis 2:3. O sea que lo apartó como un día sagrado a Dios, para Él. Vemos, ¿verdad?, que aquí mismo, lo que leíamos, ¿verdad?, en el 23, aquí mismo dice que Moisés le dijo: señala límites al monte y santifícalo. Este monte, hermanos, estaba apartado para un propósito santo, porque Dios quería que su pueblo fuera santo. No de esos angelitos, hermanos, que como yo me imaginaba, ¿verdad?, con alitas. No, hermanos, es apartarnos cada día del pecado, es apartarnos cada día de lo que a Dios no le agrada. Pero Levíticos 8:10 dice que tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció el rocío de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base, para santificarlos también, hermanos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió. ¿Para qué, hermanos? Para apartarlo del mal, para que cuando él subiera con Moisés a Dios no muriera. Primera de Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. En este tiempo, hermanos, el apóstol Pablo estaba hablando al pueblo de Tesalónica, porque había un gran pecado que era lo que sobresalía ahí, que era la fornicación. En estos tiempos, el Señor Jesús quiere que nos apartemos también del pecado, que seamos santos, que nos apartemos de hacer el mal. Aquí surge algo en la actualidad que todavía hasta la fecha de hoy estamos viendo en la actualidad, y tenemos que hacer conciencia de que nosotros como padres somos el ejemplo, y tenemos que enseñar, instruir a nuestros hijos a que eso es pecado. Eso es pecado, y eso no le agrada a Dios. Nos guste o no nos guste, hermanos, esta es la palabra de Dios. Pablo les habla tan claro, hermanos, que especifica a la iglesia de Tesalónica acerca de este pecado. Dice: y hoy Dios sigue hablando que nos apartemos del pecado. Hasta hoy el Espíritu Santo nos sigue diciendo: apártate del pecado. ¿Qué quiere decir limpiarse y purificarse, hermanos? Dice 2 de Timoteo 2:21, dice que así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado y útil para el Señor, y dispuesto para toda buena obra. Eso quiere decir que si tú te empiezas a apartar del pecado, tú vas a ser digno, ¿verdad? Vas a ser de honra, vas a ser apartado para el Señor, y va a estar dispuesto para toda buena obra, para hacer la obra de Dios. Pero ¿sabes qué? Tenemos que apartarnos del pecado.
Yo sé que nosotros no somos, ¿verdad? Como yo digo, los angelitos, hermanos. Todos tenemos luchas día a día. Cada día. Si usted no dobla sus rodillas a diario, al primera hora de levantarse y le pide a Dios sabiduría y dirección a través del Espíritu Santo que lo guíe para no caer en pecado, usted va a caer. Ya cuando usted acordó, si no cayó en pecado de una categoría, como a veces los ponemos en categoría, si no mintió, ya hizo algo, ya habló una mala palabra o ofendió a alguien o le hizo un gesto a alguien, ¿verdad? Porque a veces somos tan sensibles que nomás nos hacen así, ¿verdad? Y ya salimos todos, ¿verdad? Diciendo, ese hermano, nomás no. Yo lo quería más santo. Y ya empezamos a pecar porque estamos juzgando. Ya empezamos a pecar porque estamos juzgando. ¿Por qué es importante santificarnos, hermanos? ¿Por qué? Mire, le voy a leer algo grande y ponga atención. Hebreos 12, del 14 al 29. Dice, seguid la paz con todos y la santidad, hermanos, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces es importante, hermanos, seguir la paz y apartarnos del pecado, porque sin la cual nadie verá al Señor. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y para ella muchos sean contaminados. Eso quiere decir que también la amargura nos lleva a hacer cosas que no están bien delante de Dios. A veces venimos, ¿verdad? Y venimos a la casa de Dios cuando debiéramos venir sonrientes, hermanos. Pero a veces traemos una cara, ¿verdad? Así media tristezona, ¿verdad? O de amargura. Pero sabes, cuando tú empiezas a meterte en la presencia de Dios, tu rostro empieza a cambiar. Tu rostro empieza a cambiar. (16) No sea que haya algún fornicario, hermanos, y todavía sigue diciendo ahí, ¿verdad? Un prófano, dice, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. A veces vendemos la gracia de Dios. A veces abusamos de la gracia de Dios. Dice, porque sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Sí, hermanos, eso a veces nos pasa. Pero denle gloria a Dios porque tenemos todavía un Jesús donde podemos restaurar nuestras vidas. Podemos restaurar nuestras vidas. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego. Era lo que estábamos leyendo, hermanos, en Éxodo 19, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Hasta el mismo Moisés estaba espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos,
a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad pues, hermanos, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Dios quiere, hermanos, que nos apartemos del pecado. Y sigue diciendo, hermanos, la voz de cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, hermanos, indica la remoción de cosas movibles como cosas hechas para que queden las cosas inconmovibles. Así que recibiendo nosotros, hermanos, un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dele un fuerte aplauso a nuestro Dios, hermano. No esté asustado, porque Dios es un Dios de amor. Simplemente Dios nos quiere llevar a que nos apartemos del pecado. Póngase de pie. Dios quiere. En ese tiempo Dios, en el tiempo de Moisés, dijo: si ustedes tocaran ese monte santo van a morir. Pero ahora, por la gracia de Dios, a través de Jesucristo, nosotros podemos venir al altar donde la presencia de Dios baja. Y si usted trae pecado, usted puede ser restaurado. Todos cometemos pecado, hermanos. A veces con nuestra mirada, ¿verdad? No matamos, pero con nuestra mirada fulminamos. Dios quiere que te apartes del pecado. Jóvenes, si el apóstol Pablo y sigue redactando acerca de la fornicación, salgan de ello en el nombre de Jesús. Salgan de ello en el nombre de Jesús. Dios no le agrada, jóvenes. Si usted tiene su noviecita, respétela, porque va a ser su futura esposa. Hombres, mujeres, jóvenes, respétense uno a otro, que ya vendrá el tiempo de Dios cuando reciban su bendición, y usted la va a tener para siempre, pero siempre y cuando, hermanos, busquen a Dios. Busquen a Dios, porque Dios es un Dios de amor, y lo que Él quiere es amarlos y cobijarlos, restaurarlos. Pero ¿para qué, hermanos? Con un propósito, que usted pueda tener esa vida eterna y ver al Señor. Exaltamos Dios, el Espíritu.